Bienvenida Andrea, bienvenida Daniel Ocampo, que nos están acompañando hoy para esta charla tan interesante. Esperamos que esta información que tenemos y que todos aprendamos hoy a partir de Daniel y de Andrea. Vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de comunicación asertiva, vamos a hablar de comunicación para todos. Esta es la premisa de hoy, comunicación para todos. Entonces tenemos muchos contenidos, muchas experiencias valiosas que nos van a ayudar a saber cómo comunicarnos y básicamente a tratar tres temas puntuales en lo que nos alcance el tiempo de hoy. Primero, cómo generar piezas o contenidos que sean accesibles, donde nosotros publicamos vacantes. ¿Cómo se puede generar ese tipo de contenidos? Ese es el primer tema. El segundo, tips para podernos comunicar de manera asertiva con todas las personas, pero pues dándole énfasis a las personas con discapacidad. Y tercero, recomendaciones en los momentos que tengamos entrevistas, si somos jefes o directores de área o talento humano, cómo tener entrevistas que sean eh, efectivas también en caso de tener enfrente a una persona con discapacidad. Andrés, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. Como dices, actualmente soy la vicepresidenta de CONALIVI, que es la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Personas con Limitación Visual. Y bueno, ya a nivel personal y profesional, soy locutora para radio y televisión, traductora de idiomas. Soy también deportista de pole sport, que es la parte fitness y competitiva del pole dance y me encanta todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, las cámaras, los micrófonos, me encanta todo eso. ¿Por qué lo menciono? Porque todo está muy relacionado con las comunicaciones precisamente, con eso que dices, hacer que el mundo audiovisual, donde la comunicación es obviamente fundamental, esté bien diseñado para que todos podamos estar. Y también porque cuando hay la posibilidad de que la comunicación nos llegue a todos, entonces cada uno de nosotros se puede desarrollar en el área que quiera, en las artes, en los deportes, en las matemáticas, las ciencias. Y eso es lo que buscamos, que el mundo sea un espacio donde cada quien pueda elegir qué ser, sin depender quién sea. Ustedes como personas ciegas y personas sordas, cuando ven una vacante, un contenido cualquiera en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, ¿con qué barreras se enfrentan? ¿Qué es lo que les molesta cuando consumen contenido que le falta a esa pieza, a un video, para que sea accesible? Existen barreras en el tema de las comunicaciones, sobre todo en el tema de las comunicaciones digitales. Eh, Yo pensaría que esto afecta de manera muy directa a las personas que tienen discapacidad sensorial y ahí están incluidas las personas sordas y las personas ciegas. Evidentemente, las otras personas con otros tipos de discapacidades también encuentran barreras, pero bueno, como en este caso vamos a hablar de la población con discapacidad visual, hay varias. Eh, si bien las personas ciegas o con baja visión sí son usuarias, o sea, su lengua materna es el español en nuestro caso, saber la lengua no es suficiente en muchas ocasiones porque resulta que entre yo y la información hay un muro. ¿Qué muro? Las piezas, digamos, una gráfica, una imagen no está bien diseñada. Entonces, ¿cómo acceden las personas ciegas, por ejemplo, a la información? Esto es importante. Yo estoy aquí sentada frente a mi computador y lo manejo de manera autónoma gracias a un programa, es un software lector de pantalla. Es una voz que va verbalizando todo lo que yo, Se te cerró el micrófono, Andrea. Ya. todo lo que voy, todo lo que yo voy haciendo en la computadora y lo mismo sucede con el celular. Pero hay cosas que ese lector de pantalla no puede leer. ¿Y por qué no las puede leer? Porque no están bien diseñadas. Esas son unas de las principales barreras. Voy a poner ejemplos prácticos para que entendamos. Si yo entro a Instagram, por ejemplo, y encuentro una publicación en el muro, en el feed de alguna persona, si esa publicación tiene una foto, yo al leer con mi lector de pantalla no voy a saber exactamente qué dice esa foto. Entonces, si se pone información en esa foto, información fundamental, por ejemplo,
La entrevista será el próximo martes y las condiciones son ta, 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 pero está dentro de la imagen y a esa imagen no se le hicieron ciertos ajustes, o sea, no se hicieron ciertos truquitos para que se pueda leer, entonces yo no voy a poder. ¿Qué puede hacerse en ese caso? Bueno, nosotros voy a decir una cuestión que hemos estado haciendo últimamente. Por ejemplo, yo estoy formando en este momento al personal de la Comisión del Servicio, Comisión Nacional del Servicio Civil, para que sus comunicaciones sean todas accesibles. Sabemos que ellos son los encargados de publicar todas las ofertas y vacantes eh, públicas de empleo público. Entonces, hay maneras de hacer que esa información sea accesible, pero también hay estrategias para que la información, además de que esté bien diseñada, llegue al público objetivo. Hay cosas que no van a llegar, o sea, ejemplo, si yo publico una información en las historias de Instagram, no va a ser accesible porque por más que yo la diseñe de manera adecuada, esa parte de la plataforma no cumple con lo que se requiere para que el lector de pantalla pueda leer la información. Esas son de las principales barreras. Ejemplo, los videos. Si los videos no tienen una voz en off, o sea, una voz que vaya hablando mientras va mostrándose lo que se muestra en el video, entonces la persona ciega pues no va a saber qué va pasando ahí. Si hay una persona en pantalla hablando, pero esa persona en pantalla habla unas cosas y otras aparecen en texto, por ejemplo, lo que aparezca en texto yo no lo conozco. Hay maneras de hacer que esos videos sean accesibles, con, por ejemplo, lo que decía la voz en off. La audiodescripción es un ajuste muy importante que se está implementando ya desde hace un tiempo a todo el material audiovisual. ¿Qué es la voz en off? Perdón, la audiodescripción. La audiodescripción es una voz que va narrando lo que va mostrándose en la pantalla de un video cuando no hay ninguna voz, no hay ninguna referencia auditiva que deje saber qué sucede. Entonces, yo hace un tiempo, este año, por ejemplo, trabajé audiodescribiendo una serie para Netflix. Si algunos la han visto, se llama La Primera Vez. ¿Qué sucede? Hay momentos en que los protagonistas, por ejemplo, están mirándose o leyendo un libro o haciendo cosas que son fundamentales para quien está presenciando este video o esta serie y que uno como persona que no ve, pues no se va a enterar. Entonces, encima de esa parte se, se describe, por ejemplo, yo decía, Camilo mira a Eva con ojos de enamorado, un ejemplo. Entonces, eso permite que la persona ciega, aunque no esté viendo lo que sucede, pues obviamente se hace una imagen y tiene la información completa para comprender de manera autónoma qué sucede. Entonces, con eso qué quiero decir, hay muchas barreras. La más importante yo creo que es el desconocimiento, porque mucha gente no sabe esto que les estoy mencionando. Piensa que una persona ciega, si le mandan una foto, pues va a poder saber qué hay en la foto. Y no, pero sí hay maneras de hacer que esto sea accesible. Entonces, una de las más sencillas es que cuando yo publique algo en una red social, por ejemplo, en el copy, o sea, en el texto que acompaña el video o la imagen, describa lo que está sucediendo o lo que dice la imagen, lo ponga ahí por escrito. Y cuando se trata de las personas con baja visión, que también son bastante damnificadas en esto porque muchas veces no nos acordamos de ellas. Hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta, los contrastes de colores. Yo, por ejemplo, si hago una imagen que esté en un fondo blanco con letras amarillas, eso es un contraste que no va a ser de fácil percepción para casi nadie, pero menos para una persona con baja visión. Hay tipos de letra que se deben tener en cuenta cuando voy a hacer este tipo de publicaciones. Por ejemplo, las sans serif son esas letras que hay unas letras que tienen como mucha curva y mucha forma y no sé qué. Esas letras son de más dificultad a la hora de leerlas. Entonces son asuntos de diseño, de creación de contenido que se vuelven en barreras y que en serio hace que ni las ofertas, ni la información de entretenimiento, ni nada llegue a la población con discapacidad visual. Es así. Yo lo detecto todos los días desde el programa. Esa es una realidad. Cuando uno no hace accesible un contenido, a las personas objetivo no les va a llegar. Así de sencillo. ¿Qué recomendaciones das a las empresas y a los generadores de contenido para tener esa comunicación contigo, puntualmente contigo como persona ciega?
siempre pensar que hay otros con otras formas de interpretar, no solo de interpretar el mundo, sino de interactuar con el mundo. Pero es complejo, como dice Marta, porque muchas veces nosotros no sabemos, o sea, desconocemos que hay otras maneras, no las conocemos. Yo sé que muchos aquí estamos hablando y hablando del tema de la accesibilidad, pero ¿cuántos, por ejemplo, nos ponemos a pensar en la población, como decía Felipe, con autismo? ¿No? Porque no, ni siquiera sabríamos cómo hacerlo. Entonces, yo que les recomendaría a las personas apertura. Apertura, esto es clave, o sea, lo que decía Daniel, las barreras actitudinales son las más difíciles de derrumbar. Apertura para siempre saber que hay algo que yo tal vez estoy ignorando y que puedo con eso estar dejando a otros por fuera. Por si alguien viene y me hace la sugerencia, no lo sienta como algo personal, como un ataque o una crítica, sino que yo tenga esa apertura para saberlo involucrar. Bueno, y aparte de ese tema, que les digo que es muy importante, recordar que sea quien sea, con discapacidad, sin discapacidad o como la veamos, el que está enfrente mío es Ujú. una persona que merece un respeto y que merece un trato digno. Claro, porque los derechos me dicen que lo tengo que hacer, o sea, porque una ley me lo dice. Sí, está bien, pero sobre todo por ese tema de humanidad, porque todos somos pues parte de este mundo y todos merecemos ese mismo trato. Y ya una cosa práctica es lo que decía Marta, pues el texto alternativo, pero hay mucha gente que no va a saber cómo hacer el texto alternativo. Yo tengo un caso muy particular, una locutora chilena que yo morí, o sea, los ojos se me hicieron de corazoncitos cuando me di cuenta de que ella todas sus publicaciones en Instagram ponía abajo, descripción para personas ciegas y con baja visión. ¿Y qué ponía? La descripción de la imagen. Ella no sabía que había una posibilidad de poner texto alternativo, pero eso no fue una barrera. Sí. Yo puedo no saber cómo hacerlo, pero de esa manera no solamente hago que las personas ciegas sepan qué está pasando ahí, sino que genero conciencia en los otros y los hago pensar en que hay personas ciegas, no saben, esta es una forma. Eso es súper importante.